Un saludo muy especial. Mi nombre es Andrea Juliana Rodríguez Blanco. Pertenezco al grupo 3 de la Maestría de Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. A través de este espacio abordaremos la necesidad de incluir en nuestras prácticas pedagógicas la educación intercultural para fomentar el pensamiento crítico en el territorio. En las aulas se puede transformar la sociedad. Es una visión que nace de los postulados de Freire. Allí los estudiantes pueden comprender y apropiar sus capacidades para ser conscientes de su rol social, en aras de trabajar por sus expectativas y deseos. Al respecto se han ido tejiendo redes de conocimiento. Autores como Ferró, en su texto de Pedagogía Colonial Construyendo Caminos, prácticas insurgentes para resistir, reexistir y revivir, muestra cómo a partir de los años 80 y 90 se fueron incluyendo en las constituciones de Latinoamérica el reconocimiento del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de las sociedades. Esto permitió ir implementando en los currículos perspectivas que a través de la transversalidad buscaban articular temáticas para ir construyendo estados plurales y tolerantes a la diversidad. Las cadenas ya no están en los pies, sino en la mente. Así se recuerda a Emanuel Zapata Olivellanos en el texto de Catherine Walsh, Interculturalidad, Colonialidad y Educación. Un texto que evidencia cómo el poder ha utilizado aspectos como la raza para generar criterios de distribución de la población, orientados siempre a estructurar la división del trabajo, las clases sociales y por ende las relaciones de opresión. En este sentido, Walsh propone el concepto de casa adentro, el cual hace énfasis en la importancia de los procesos internos para la gestión de los cambios. En este caso no es de las organizaciones, sino de las comunidades, las cuales pueden construir y fortalecer sus conocimientos propios basados en sus raíces ancestrales y en la cotidianidad actual. Esta estrategia, de acuerdo a la autora, permite evitar ser consumido por la universalización hegemónica del mundo moderno, algo que nos rodea y que a luces de lo que vivimos actualmente a través de los medios masivos y su influencia se hace cruentamente necesario. En este apartado de referentes teóricos, mencionar a Yolanda Moreno y su texto sobre educación e interculturalidad es fundamental, porque ella hace una propuesta desde los pueblos étnico-territoriales y cómo a través de la autonomía se pueden fortalecer las bases para que los pueblos indígenas alcancen el camino hacia una etnoeducación de calidad, donde se construye la unidad, el diálogo y el respeto por los saberes y la diferencia. Moreno menciona una serie de elementos fundamentales para tener en cuenta. Primero, la renovación de la metodología y el contenido. También la capacitación de los líderes y profesores que acompañarán los procesos etnoeducativos. La definición de un presupuesto y la inclusión de las comunidades en la formulación de políticas públicas en educación. Pero la teoría no sirve de nada si se deja en el papel, se debe traer aquí, al territorio, a nuestras comunidades. Les voy a presentar al Colegio Agroindustrial de Puerto Nuevo, que está ubicado en la vereda La Rochela del sector del Bajo Simacota, en Santander. Nuestro colegio tiene 156 estudiantes en bachillerato, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 21 años. Ellos, de sexto a un décimo, se forman en la especialidad técnica con modalidad agroindustrial, lo que es transversal al currículo incluso desde la primaria. En esta, la sede de bachillerato, 2 de nuestros estudiantes tienen discapacidad cognitiva, en sexto un caso leve y en noveno un caso severo. Respecto a miembros de comunidades indígenas, contamos con un estudiante de la comunidad Wayuu en octavo. Referente al tema de diversidad sexual, se evidencian orientaciones sexuales diversas, pero no abiertamente reconocidas, esto en parte por el contexto social que nos rodea. Este sector está asentado sobre la vía panamericana, por lo que los lavaderos de tractomulas y los hostales son la base fundamental para el sustento de las familias, seguido por los cultivos de palma de aceite que tienen una gran extensión y por la producción ganadera que se da en la región. También hay otros cultivos en la parte agrícola donde algunas familias se emplean. Las familias son en un 80% ensambladas y monoparentales, menos de un 20% nucleares. Respecto a la religión, gran parte de la población, un 60% son cristianos evangélicos, un 30% católicos y el restante no se identifica con ningún culto. Teniendo en cuenta nuestro contexto, me gustaría plantear una estrategia de educación intercultural, la cual se desarrollaría en el grado octavo, donde hay 22 estudiantes, uno de ellos perteneciente a la comunidad Wayuu.
En este grado, especialmente, se viene trabajando un proceso de empoderamiento que nació desde el año pasado, cuando en séptimo ellos tenían el estigma del bajo rendimiento académico, la diferencia social respecto a otros estudiantes y problemas de comportamiento, los cuales estaban afectando su autoestima. Ellos pertenecen a familias que son la muestra de aquella distribución inequitativa del poder y la riqueza que históricamente ha segregado comunidades. Algunos de ellos también han sido víctimas del conflicto armado, directa e indirectamente, y encuentran en Puerto Nuevo esa nueva esperanza para vivir. Aquí la educación intercultural es fundamental y necesaria para comprender al otro como a sí mismo, para estrechar lazos de cooperación y, como decía Walsh, para transformarlo de adentro, para transformarlo de afuera. Legado literario. Así se abordará este encuentro en el que trataremos el tema de la literatura indígena colombiana. En este espacio se abordará el estándar de literatura que invita a caracterizar los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. También los objetivos de la clase consistirán en comprender las características de diferentes épocas, reconocer el lenguaje empleado en cada una de ellas y establecer elementos textuales que les permiten realizar sus propias creaciones. Esto en el desarrollo de la asignatura de español. Nuestra clase inicia con la lectura de un fragmento del Popol Vuh en la voz de varios estudiantes para fomentar la participación. Posteriormente se recogerán sus impresiones y lo que comprendieron sobre el texto a través de una lluvia de ideas y un mapa mental que se plasmará en el tablero. Después, la docente contextualizará a los estudiantes sobre este texto. En esta fase, la estructuración, se dará un espacio de conceptualización de la temática. Se abordarán temas y aspectos como en qué consiste la literatura indígena, cómo se desarrolló en Colombia, cuáles son sus características y cómo se ha difundido. También en este espacio se hace énfasis en la importancia de la tradición oral, la conservación de los mitos y el abordaje a elementos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. En este diálogo de saberes se fortalece el pensamiento crítico, porque a través del qué sabemos, invitamos a los estudiantes a reflexionar en torno al impacto del perder las tradiciones, el conocimiento y el modo en que hechos como la violencia en los procesos de descubrimiento, conquista y colonia han afectado a nuestro territorio. Después del espacio de conceptualización, se les solicita a los estudiantes que formen grupos de trabajo. A cada grupo de trabajo se le asigna una tribu indígena colombiana, empezando por los yariguíes, ancestros del territorio que actualmente ocupa el colegio. También se asignarán los guanes, huitoto, muiscas, nasa, guayú y quechuas. Sobre cada grupo indígena, los estudiantes deben averiguar su ubicación geográfica, los componentes cosmogónicos, teogónicos, etiológicos, antropológicos, fundacionales, escatológicos, concepciones éticas o morales, mitos, leyendas, lenguaje, entre otros. Con la información a investigar se debe preparar una exposición, haciendo uso de la construcción del Labbooks, una herramienta trabajada previamente que permite plasmar de forma visual las ideas a transmitir, fomenta la creatividad, la síntesis, el trabajo en equipo y, por sus características del poco uso de texto, la oralidad para expresar sus ideas. A través de este espacio y de este ejercicio se da la posibilidad de que los estudiantes conozcan y comprendan qué ha pasado en su territorio, porque a 20 minutos de aquí tenemos un punto de referencia que se llama Yarima, o quién es el cacique que se menciona en el himno municipal. También conocer otras partes del país, comprender qué ha pasado allí, cuál ha sido el impacto de la modernidad en estos territorios y en estas comunidades, si quedan vestigios vivos de las mismas o si solo nos queda lo que está en el texto. El cierre de esta temática consiste en, después de la fase de exposiciones, realizar fichas de metacognición, en las cuales se abordan el qué sabían antes, qué aprendieron, en qué quisieran profundizar, qué no entendieron y para qué les sirve lo que aprendieron. La pedagogía crítica es un camino que se construye poco a poco y en el territorio. Se construye de la mano de la comprensión del contexto, del que está al lado y de uno mismo, de comprender al estudiante y de comprender al docente. De la mano de ella, la educación intercultural es, como se señaló durante este módulo 3, un acto político, a través del cual desde la academia se puede transformar la sociedad, resarcir los efectos que la violencia, la desigualdad y la marginación, influenciada por la mala administración del poder, nos ha dejado. En este sentido nos falta mucho por hacer, y más en territorios como este donde lastimosamente el daño ya está hecho, pero con justicia, reconocimiento, participación se pueden tejer lazos de transformación y lazos de esperanza.